Desde este comité de empresa reivindicamos que desde el pasado mes de enero está existiendo un incumplimiento del convenio y por lo tanto un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras por una falta de comunicación entre empresa y consellería. La empresa ayer nos presentó todos los registros realizados desde el pasado mes de enero, a los cuales no nos consta que consellería haya contestado, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores afectados. Entre algunos permisos podemos encontrar adaptación del puesto por violencia de género, conciliación familiar paralizada, jubilaciones parciales sin respuesta, excedencias por cuidado de hijos que no están renovando, reducción de jornadas pendientes de finalizar o iniciar. Además nos comunican que este año el plan vacacional que ellos van a conceder será el proporcional hasta el 15 de octubre de 2021, que equivale a 24 días. Todo esto porque la empresa no tiene la vía de diálogo con la Consellería de Sanidad para llegar a un acuerdo para que los trabajadores puedan disfrutar de sus 30 días dentro del periodo vacacional o fuera de este. Esta situación será extensible a todas las licencias y permisos como días de libre disposición. Estos perjuicios de nuestros derechos agravan la situación de los trabajadores, ya que estamos exhaustos física y emocionalmente por la situación de pandemia que llevamos viviendo desde hace más de un año. Aparte de la falta de comunicación entre empresa y consellería, la propia consellería nos tiene paralizada la comunicación con el comité de empresa, cosa que venimos reivindicando todos los jueves desde que el pasado mes de enero ya se canceló la reunión que teníamos programada. A todo esto se suma la falta de la figura del comisionado, que es el intermediario entre consellería y trabajadora, el cual dimitió el pasado mes de enero y aún no se ha sustituido. Volvemos a recordarle a la consellería que estamos legitimados para la negociación del futuro laboral de los trabajadores a los que representamos. Todo esto nos parece de una gravedad extrema sobre los derechos laborales y para la población de este Departamento de Salud que depende de nosotros. Utilizaremos todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance para defender los derechos de los trabajadores y así asegurar la correcta atención sanitaria a la población de nuestro departamento. Os recordamos que el próximo 31 de marzo tenemos programada una concentración en las puertas de la Consellería. Muchas gracias.